Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa, el podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Bienvenidos a otro capítulo de Vanguardia Educativa, el podcast que pretende hablar sobre educación y reflexionar sobre ella. En este caso está con nosotros Paulina Calderón, que es profesora de Ciencia Política, y Alberto Argüello, que también es del mismo profesorado, porque nuestra intención es darle la bienvenida en principio y empezar a reflexionar sobre qué es lo que es la democracia y la democracia en nuestros días. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un poco la primera pregunta sería esta, básicamente. ¿Qué es lo que entendemos por democracia? Bueno, ¿querés comienzo yo? Sí. Bueno, hablar del concepto, del término democracia, es un abordaje que se puede realizar de diferentes maneras, diferentes enfoques. Hay una perspectiva que por ahí nos plantea una división más clásica del término, ¿no? Que es referido a la democracia de los antiguos y a la democracia de los modernos. Después vamos a profundizar un poquito esta diferencia, pero sobre todo la idea era traer la problemática de la conceptualización de la democracia a la actualidad y cómo se encuentra atravesada esta conceptualización dependiendo mucho de las referencias y de la forma en que se hace uso del concepto de democracia. Entonces, un poco la idea de hoy también es poner en discusión de qué manera se usa el concepto de democracia. Bueno, y para eso yo quería contarles también que desde el ámbito de la filosofía se suele hacer la etimología de las palabras, que es como el análisis de dónde vienen estas palabras, cuál era su origen. La democracia tiene obviamente un origen griego que después toma el latín, viene de demos, que es pueblo, que se traduce por pueblo, y cratía, que se traduce por gobernar. Entonces, democratía, podríamos decir, que sería el término original, suele traducirse como gobierno del pueblo o gobierno popular incluso. Entonces, bueno, ese es como su origen. De hecho, bueno, Platón en su momento hablaba del gobierno de la multitud, Aristóteles del gobierno de los más, porque eran la mayoría, ¿no? Quienes eran los artesanos, quienes eran los campesinos, esos formaban el pueblo, ¿no? Lo que era el demos. Así que, bueno, ese es un poco el origen de esta palabra. Bueno, ha ido cambiando. Yo creo que en principio está bueno explicar por qué decidimos hablar de este tema hoy también, que tiene que ver con lo que pensamos nos atraviesa permanentemente, y es un concepto que esto desde el origen de esta palabra se usa comúnmente, pero no sabemos bien con referencia a qué o qué connotación adquiere, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge esta duda porque sabemos que son tiempos convulsionados en que hay muchos cambios respecto a conceptos en general y a cuestiones que están detrás como valores, ideologías también, ¿no? Exacto. Pero bueno, quería saber un poco más si les pueden explicar, porque a veces lo tomamos como algo común y no lo es. Bueno, una primera por ahí diferenciación que se puede establecer es en relación a esta idea, ¿no? de la democracia de los antiguos y de la democracia de los modernos, que ahí hay un elemento que va a generar una bisagra a la hora de interpretar este concepto y la aplicabilidad que va a tener, ¿no? en un régimen político determinado. La diferencia principal es que se plantea la democracia de los antiguos como una democracia de carácter directa, ¿no? Y la democracia de los modernos como una democracia de carácter representativo, ¿no? Lo establecen las constituciones, ¿no? Que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Entonces esto va a marcar una diferencia de cómo se construye esa democracia representativa, y ahí es donde nos adentramos a lo que íbamos a debatir en parte hoy, que es esta democracia moderna, esta democracia contemporánea y los debates que la atraviesan en la actualidad, ¿no? Y los presupuestos que tiene, ¿no? Pero bueno, también entender que la democracia es una forma de organización social, y eso también implica que es una forma de organización política, una forma de organización del Estado. Y también me parece que la clave o el acento está puesto en la titularidad del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿No? Democracia y poder es como otro gran eje para trabajar siempre. Claro, bueno, y la importancia de reflexionar sobre esto. ¿Por qué creemos que es importante que nos demos un espacio, un tiempo para pensar estas cuestiones? Porque bueno, yo insisto en el tema de los cambios, que me parece que son épocas de mucho cambio y bueno, que afectan local y globalmente. No sé cuál es la opinión de ustedes, cómo se puede llegar a abordar este tema en general. Bueno, hay una idea, ¿no? Sobre todo del concepto de democracia moderna en un sentido amplio, ¿no? Que tiene que ver esto con cómo la administración del poder, sobre todo en estas democracias representativas, y también la noción de que la democracia es un campo de tensión atravesado justamente por distintas variables, distintas luchas, distintas representaciones del concepto, ¿no? Aparecen ideas de las condiciones de posibilidad que tiene
esa democracia y el ejercicio del poder dentro de esa democracia. Entonces acá en estas condiciones de posibilidad empiezan a aparecer o a evidenciarse ciertas tensiones, ciertas luchas, entre justamente lo que mencionaba Paulina recién, quién ejerce el poder en esa democracia, ¿no? Entonces, bueno, una posible aproximación a esto es también considerar al concepto de democracia como un concepto histórico. Es decir, que ha ido mutando esta democracia moderna a lo largo del tiempo, y esas mutaciones se puede caracterizar. Nosotros justamente con un grupo de profesores, docentes del Departamento de Ciencia Política, trabajamos en una investigación que abordaba justamente el concepto de democracia y cómo se enseñaba en el sistema educativo, y realizamos una breve caracterización de los diferentes procesos o temporalidades históricas y la forma en que fue mutando ese concepto en esas temporalidades. Son 3 temporalidades que establecimos, una que se denominamos, tomando como referencia un marco histórico de Eric Hobsbawm, la génesis republicana, el proceso de la democracia y la incorporación de las masas a la discusión de la democracia, y la transformación en los modos y formas de participación dentro de la democracia. Y ahí nosotros vamos a ir viendo diferentes transformaciones, si bien es una caracterización a nivel macro, ¿no? Después podemos establecer muchas más diferencias y especificaciones dentro de cada uno de estos recortes históricos que hemos realizado. Tal cual, también me parece que es interesantísimo lo que decía Alberto, que es pensarlo como un concepto mucho más dinámico, ¿no? Como un concepto que, más allá de que surgió en la antigua Grecia, digo, y que tiene algunas definiciones, tanto desde la teoría política como la filosofía política y demás, sigue siendo como algo a conquistar, ¿no? Y este es un poco el futuro de... Porque da esa sensación siempre, y sin embargo, cuando nos planteamos un poco la problemática, decimos, bueno, la importancia que tiene pensar sobre esto, porque tenemos distinta formación. Es un tema que se trata o se trata de abordar en las escuelas desde hace muchos años, con distintas características, por supuesto, de acuerdo al momento histórico en el que hemos estado, pero queda como inconcluso o como algo demasiado ideal para los que no estamos realmente en el tema, y de pronto pasa de ser algo muy ideal o abstracto a una cuestión tan común que tampoco le damos la importancia o el valor que tiene, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa, nuevamente, para pensar qué pasa, qué ha pasado y qué consecuencias ha tenido todo este cambio o puede seguir teniendo, porque yo creo que ya también, no sé si hablamos solo de democracia, sino más bien de democracias. Porque no es una o son muchas, no sé qué piensan respecto a eso también. Bueno. Sí. Claramente la idea de la democracia en plural, ¿no? Democracias, tiene que ver también con aceptar dentro de esta conceptualización la temporalidad histórica que tiene el concepto, ¿no? Entonces, no solo hay una temporalidad histórica, sino que también, y esta es una perspectiva más del pensamiento latinoamericano, se incorpora una perspectiva regional. Es decir, no es lo mismo pensar la democracia en un sentido de la teoría tradicional europea, ¿no? O anglosajona, que en la perspectiva latinoamericana. Y ahí hay justamente elementos que vienen a incorporarse al debate sobre la democracia, y teniendo en cuenta estas condiciones de posibilidad, ¿no? Claramente nosotros si abordamos esta mirada geográfica o territorial desde, por ejemplo, la perspectiva de las ideas de centro y periferia, por ahí que tiene que ver con la teoría de la dependencia, claramente vamos a notar que estas democracias latinoamericanas surgen en un contexto determinado y condicionado por diferentes factores, ¿no? Que a la hora de, en algunos casos, hacer intentos de traslaciones directas de las democracias europeas o anglosajonas a Latinoamérica, se han encontrado con diferentes obstáculos, porque uno de los elementos que va a cambiar en esos procesos históricos son los sujetos que van a participar de estos procesos políticos de construcción de democracia, y los sujetos también que no quedan contemplados de esta caracterización que tiene por ahí una base teórica más, por usar un concepto eurocéntrico, ¿no? Claro, sí, yo pensé eso, no solamente es la cuestión eurocéntrica, que tiene que ver con lo regional, aparte del tiempo que mencionaba, esos son dos cruces que ya son importantes como para decir que el concepto no es uno, sino que son varios, o por lo menos tiene distintas posibles interpretaciones, ¿no? ¿Cómo influye esto? O sea, ¿cómo se puede visibilizar en nuestra cultura, por ejemplo? Sí, también claramente hay, como decíamos hace un rato, también presupuestos, o por ejemplo, presupuestos antropológicos. Una cosa es pensar al hombre como un animal político, y eso es darle toda una categoría de participación que podría estar más asociada a las que se llaman democracias participativas o a la democracia de los antiguos. Y otra cosa es pensar en el ser humano, en el hombre, en la persona, como un animal más bien económico, que es el que tiene que ver con las democracias más representativas, en el sentido de
¿dónde pongo el acento? ¿En la igualdad o en la libertad también, ¿no? Un poco esto también marca las diferencias entre los tipos de democracia. Y después hay matices también, entonces... Perdón, pero hay como varias, por ahí me olvidé mencionarlo, pero hay como varias también, no solo diferentes teorías, sino diferentes abordajes. Acá mencionó la dimensión antropológica, pero también tenemos lo epistemológico, lo axiológico, lo ontológico, que atraviesa este concepto. Y si nosotros lo miramos con un concepto histórico que ha ido transformándose a lo largo del tiempo, una de las preguntas que nos podemos hacer es si podemos identificar cuáles han sido los motores de estos procesos de transformación de la democracia. Y es un debate muy interesante que se aborda también desde la filosofía política, de la ciencia política, pero por ahí la filosofía política nos permite, al cuestionarnos o al interrogarnos sobre estos procesos, nos permite una libertad un poco más amplia que la ciencia política, que tiene como un régimen un poco más, si se quiere, acotado a una dimensión mucho más disciplinar. Y la filosofía política por ahí nos permite jugar con otras categorías mucho más amplias. Entonces, me pareció que era interesante. De hecho, hay autores que sostienen que, claro, la democracia como democracia, ahí está el sistema político y el sistema social, digamos. En el sistema social también hay otras instituciones que no son únicamente la política. A lo mejor en la política la democracia representativa es lo que mejor nos funciona, pero hay otros espacios de la vida en comunidad donde necesitamos tener democracias más participativas, ¿no? Y ahí es donde también se abre un juego a los movimientos sociales, a otro tipo, digamos, de participación, mucho más directa incluso, y no se confunden los espacios, ¿no? A veces también es entender, bueno, se discute, ¿no?, si se democratiza o no la familia, y hay otros debates en torno a eso. Debates que van surgiendo permanentemente, ¿no? Porque estamos hablando del hombre, de la sociedad y cosas que van cambiando y mutando permanentemente, y que, bueno, tenemos que ir reajustando, readaptando todos los sistemas y también las formas de entender. Por eso creo que era interesante realizar esta primera aproximación que tiene que ver con los conceptos más teóricos, ¿no?, como para poder dar un marco un poco más fundado. Pero después, bueno, ¿cuáles son los ejemplos que podemos encontrar de participación democrática, por ejemplo, en nuestras localidades o en nuestra institución, en lo más cercano que tenemos, digamos? ¿Cómo se puede generar esta participación? Porque también esa es otra cuestión que queda siempre pendiente. El tema es que para poder analizar eso falta como un elemento, ¿no?, que nos permite identificar el tipo de participación para el tipo de democracia, si se quiere, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esos tipos de democracia o las perspectivas que hay sobre la representación de la democracia, nos encontramos por lo general con una idea, si se quiere, más predominante sobre la democracia, donde está influenciada fuertemente por una tradición del liberalismo político, ¿no? Pero y eso implica una cierta restricción a la hora de comprender el concepto en el proceso histórico. Si nosotros, por ejemplo, nos permitimos poner en cuestión ciertos parámetros de la propuesta de la democracia liberal, nos encontramos con explicaciones, en este caso de un autor italiano, luego vivió en Francia, que fue Antonio Negri, que el autor plantea problematizar la idea de la democracia liberal atendiendo justamente a cuáles son los elementos que van a caracterizar los procesos democráticos. Entonces él hace una reflexión en torno a poder discutir sobre los procesos de poder constituyente, es decir, qué es lo que permitió que surgiera un Estado. Dice, y ahí hay un poder originario que va a dar lugar a esta disputa sobre las diferentes formas de representación, ya no solo de la política, sino de la realidad en sí, ¿no?, las formas de vida, las formas de relacionarse, y esto tiene que ver cómo esta situación de poder originario, de alguna manera, empieza a construir una representación que después termina convirtiéndose en un poder constituyente, ¿no?, con sujetos instituyentes que después terminan siendo sujetos instituidos y terminan dando forma a las instituciones del Estado. Entonces él lo que nos plantea es decir, bueno, si nosotros creemos o consideramos que la democracia es solo lo que está instituido, nos perdemos todo el proceso anterior del poder constituyente. Entonces dice, es mucho más compleja la democracia y está mucho más vinculado, como lo entiende el autor, ¿no es cierto?, con la idea del conflicto y de la lucha de intereses y de representaciones de la realidad, que solamente con la perspectiva de carácter institucional. Dice él, esa sería una comprensión de la democracia en un sentido restringido y acotada justamente a una perspectiva. Entonces dice, hay un nuevo elemento mucho más amplio que es, ¿qué hacemos con ese conflicto? ¿Cómo abordamos ese conflicto en la democracia? Si lo negamos o lo aceptamos y entramos a tratar de abordarlo de alguna manera. Sí, tal cual, tal cual.
No lo podemos tampoco reducir a la democracia a que hayan elecciones regularmente, ¿no? Porque a veces parece que asociamos como que eso solo es la democracia. Claro, Y precisamente no, está esa otra participación ahí que confluye para que se... Y que en todas partes. O sea, yo recién, al conocer un poco más a los profesores de ciencia política que pudieron explicar un montón de cosas y tener estas charlas de compañeros, ¿no? Empecé a aprender en mi vida ya de grande en el instituto cómo cambiaban estos conceptos, el concepto de participación ciudadana, de democracia, que todos somos responsables, partícipes, o sea, que para mí era algo nuevo porque no había sido formada en ese sentido. Entonces me parece que también esto es interesante de rescatar de que todos aquellos que no hemos tenido la posibilidad de realmente estudiar o pensar respecto de esto, estamos insertos en toda esta trama de luchas, de poder, de posibilidades también, porque eso es lo que son finalmente, ¿no? De oportunidades para ejercer este poder o estas posibilidades que tenemos realmente de la democracia, que bueno, me parecen sumamente ricas, pero que por ahí no están tan visibles o tan claras desde el común de la gente. Por eso me interesaba tanto que lo expusieran al nivel que bueno, ustedes lo pueden enseñar y lo enseñan, de hecho, en nuestro profesorado. Pero bueno, después ir tratando de pensar cómo lo podemos llevar o adaptar a otros lugares, a la enseñanza en las escuelas, por ejemplo, si es que ustedes han tenido la posibilidad de pensarlo, cómo es que lo hacen, porque bueno, obviamente no es este nivel de teorización que tenemos en este momento, que es lo que ustedes hacen con los chicos del profesorado, ¿verdad? Sí, hay por ahí un juego de palabras que algunos autores lo plantean que resulta muy interesante para problematizar esta forma de comprender la democracia, de entender la participación en democracia, ¿no? Y que tiene que ver con tratar de romper con la idea de que la democracia es solo un sustantivo y convertirlo en un verbo. Entonces de democracia pasamos a democratizar. Y eso permite justamente esta apertura a la idea de decir, bueno, la democracia necesariamente está vinculada no solo a un proceso de transformación histórica, a procesos de lucha, sino a procesos de democratización. La democratización es justamente la incorporación de eso que era una externalidad a la sociedad, tanto en nivel político como social, como económico, y se incorpora, ¿no? Y si nosotros analizamos las diferentes etapas de la historia de la humanidad, sobre todo la etapa moderna y contemporánea, analizamos que todos los procesos de democratización han estado acompañados de diferentes luchas por diferentes sectores. Si miramos el movimiento obrero, si miramos los distintos movimientos por las minorías, los movimientos ambientales, son justamente desde esos pequeños poderes instituyentes, ¿no? Que plantean justamente diferentes formas de ver la vida, de relacionarse con el medio ambiente, etcétera, etcétera, que proponen nuevas formas de apertura y nuevas formas de proceso de democratización. Y ahí creo que se nos permite abordar el concepto de democracia desde otro lugar al interpretarlo como un proceso en permanente transformación, ¿no? Y que no está cerrado y que no está acotado y que no hay una sola forma de entender la democracia, sino que al contrario, la democracia es algo que siempre está inacabado, porque está en permanente proceso de transformación. Y como algo que vale la pena, seguir queriendo conquistar, por favor, también. Esa es la otra cuestión, ¿no? Ya con respecto a lo que proyecta este sentimiento de esperanza, digamos, de poder lograrlo, porque si no es como algo demasiado abstracto, insisto, es inalcanzable, pero al mismo tiempo que es inalcanzable, tiene que estar en nuestros objetivos de poder lograrlo en algún sentido, ¿no? Y bueno, también pensaba esto, imposible pensar sobre esta temática sin abordarle la complejidad, como es lo que nos viene pasando con varios de los temas que proponemos aquí, que las dimensiones que tienen son tan amplias, que están atravesadas por tantas cosas que realmente no se puede pensar de una sola perspectiva. Entonces, bueno, por eso la pregunto un poco cómo se puede hacer para llevar esto a la escuela primaria, secundaria, donde los estudiantes, los niños y las niñas comprenden de diferente manera y que no quede remitido solo a el acto del voto, que por ahí es un poco lo que tendemos a vivir, ¿no? Básicamente es reconocer a esas niñeces y adolescencias como interlocutores válidos. Eso es parte de lo que hace la democracia, ¿no? Reconocernos en igualdad de condiciones, claro. Eso también. Entonces me parece que en las instituciones, y sobre todo en las instituciones escolares donde formamos ciudadanía, precisamente hay que reconocerles que son interlocutores válidos, ¿no? Bueno, no es menor, no es menor. No sé si tiene algo más para agregar. No, con respecto a esta última pregunta, me parece que en la misma sintonía que plantea Paulina,
la idea también cómo el derecho a veces también va generando estos procesos de democratización a la hora de reconocer nuevos sujetos de derecho. En nuestro caso, justamente como mencionaba Paulina, los estudiantes como parte de ese ejercicio de ese derecho. Pero a su vez también a la hora justamente de esta relación con el aprendizaje y vinculado con la temática de la ciudadanía, tiene que ver cómo empezamos a poner en cuestionamiento y cómo empezamos a reflexionar sobre la ciudadanía en estos nuevos contextos, ¿no? Y creo que esta perspectiva de la democracia ampliada o de la democracia como verbo nos permite jugar, nos permite acercarnos desde prácticas que por ahí son mucho más cotidianas, ¿no? a discusiones que son de carácter mucho más teórico, pero que a su vez tienen que ver y están vinculadas con la propia construcción de la ciudadanía, ¿no? Tal cual, sí. Sí, bueno, yo creo que es importante rescatar todo lo que han dicho hasta ahora, tenerlo en cuenta, porque nuestra propuesta es generar otro podcast relacionado ya a la democracia, pero no con vistas al pasado, digamos, a todo este desarrollo histórico del término, sino qué pasa con la democracia hoy y pensar posibles escenarios para la democracia en el futuro, ¿no? Entonces creo que, bueno, con todo esto que estamos hablando de los cambios en la sociedad, de las minorías que avanzan o que por lo menos se presentan como válidas o lo intentan, que producen cambios de alguna manera, porque todo tiene consecuencias en el pensamiento y en la construcción de la sociedad democrática, pensarnos también qué pasó después de la pandemia, que no es menor. O sea, creemos que hemos estado atravesando un momento muy duro para toda la humanidad y vamos a tener ahora distintas consecuencias a nivel global, a nivel local, ¿no? Que probablemente empiecen a verse reflejadas en estos primeros momentos post-pandémicos. Esperemos que sigamos avanzando en este sentido. Así es que, bueno, invitarlos una vez más para que podamos concretar este segundo podcast y les dar las gracias. Muchas gracias por haber participado hoy. No, por favor. Y bueno, estamos en contacto. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.